El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando de Iker Jiménez, de bulos y de políticos que le siguen en esa corriente, decía Pedro Sánchez. Ocurría esto. En su cruzada contra la desinformación... Este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, es algo que ya replica el Partido Popular sin ningún tipo de escrúpulo. Pedro Sánchez apunta directamente a él. Ahí están sus tweets, dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Y responsabiliza con nombres y apellidos a aquellos que han compartido esos bulos. La señora Esther Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Los mismos que no han tardado en salir en defensa del periodista. Para mí es un orgullo ser citada junto a profesionales como Iker Jiménez. Todo lo que sea estar enfrente de ese autócrata con ínfulas es el sitio correcto. A él le parecen más útiles y profesionales los lamebotas comprados y pagados que se pasean por televisión española. Desde luego que para mí tiene más credibilidad Iker Jiménez que la tropa que tiene colocada el sanchismo en Tele-PSOE. Que anoche lanzaba esta invitación al presidente del gobierno. Podía estar aquí y podríamos detallar todo eso de los bulos, todo eso de la información y la desinformación. Y le digo, don Pedro, que usted quizás se iba a sorprender. Porque él mismo afirmaba... Hay cosas que creo que se replican y se repiten y no fueron exactamente así. Bueno, los datos son los que son. Que sí, son exactamente. Se dijo que había muertos en Bonaire, que había muchos muertos, y luego en Bonaire no había muchos muertos en la Dana. Esos son hechos... Que tenía además luego un ya corresponsal... que el presidente del gobierno le dé que el general, cada uno lo juzgue aquí en la mesa y para eso estamos. Y que tenía un corresponsal que Gloria se tiró... y Marta, ¿qué os parece? Que se tiró al suelo. Y que el Jiménez tenía un corresponsal durante la Dana que se tiró al suelo para embarrarse y parecer que estaba ayudando a los damnificados de la Dana. Si eso no es un bulo... más los muertos del Bonaire, más todo lo que dice. Es que además lo envuelve con una especie de ven aquí que te voy a contar lo que nadie te cuenta, lo que realmente pasa. Y eso, a través de las redes y a través de estos medios de comunicación, como los programas de Iker Jiménez, genera una adicción de gente que cree que efectivamente así se va a enterar de lo que los demás no cuentan. Que el presidente del gobierno hable de Iker Jiménez, ¿qué te parece, Marta Gómez Montero, en los términos que hemos visto? En el contexto de los bulos y la desinformación. Y de dirigentes, decía, del PP que le siguen. Tenéis que perdonar, difundiendo esos bulos. Tenéis que perdonarme porque no he visto a este señor, al señor Iker Jiménez, no le he visto en mi vida ni pienso verle. Dicho esto... Pues hemos estado en la misma emisora de radio muchos años todos juntos, Marta. Pues nada, vamos, no, digo verle en la tele y además yo no tengo, además no, vamos, creo que no he tratado con él, entre otras cosas porque estaba todo el día en el Congreso de los Diputados, pero vamos, yo no importo mucho. Lo que quiero decir, hay que luchar absolutamente, condenar los bulos, la desinformación, las mentiras, vengan de donde vengan, la tergiversación de las cifras, de los datos, utilizarlos según te convenga o no. Pero yo sí le diría humildemente al presidente del gobierno o al PSOE que solo con eso que se lo hagan mirar un poquito, porque mira qué resultados están obteniendo en Extremadura o en Aragón, por ejemplo. O sea, un partido que lo ha sido todo en Extremadura, entonces que solo con eso, que yo lo condeno, vamos, no habrá nadie que lo condene como yo, que solo con eso no les vale para recuperar o para combatir los bulos. Pablo Iglesias, el presidente del gobierno, hablando de Iker Jiménez en los términos de la desinformación. ¿Tu opinión? De las cosas que más me gusta de esta mesa es que soy el más joven, entonces eso quiere decir que todos los que estamos aquí conocemos a Iker Jiménez más o menos desde hace años. Es un tipo que básicamente hacía comunicación hablando de ovnis, hablando de exorcismos, bueno, sí, de y eso hablando, me acuerdo, de los ovnis, y hablando de milagros. Ovnis. Entonces, ¿puede tener sentido que un tipo que ha ganado dinero en la comunicación, hablando de ovnis, de exorcismos y de milagros, pueda hablar de cuestiones de política seria? Es que sería como si pusiéramos a un curandero en la televisión a hacer un programa de salud. Y esto nos pone frente al problema que es como... Sobre todo muy si bien, lo que dice no es cierto, muy Pablo. bien. Ya, pero es que da igual. O sea, es que un curandero no puede hacer un programa de salud y un tipo de ovnis no puede hacer un programa de política. Por una cuestión de sentido común democrático. En los platos lo que pero puede ser analista o politólogo. Sí, pero es como... Pero todo tiene que tener su lógica. Es como Pablo Motos no puede hacer un programa de feminismo y Iker Jiménez no puede hacer un programa en el que habla de información política. Y entonces, cuando el presidente del gobierno señala esto, que tiene razón, es como, ¿por qué no se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios que ya se pusieron de acuerdo para hacer que Televisión Española fuera una televisión de calidad democrática, para hacer una ley de medios que nos evite tener que escuchar a los de los ovnis o a los curanderos haciendo información política? Que es que eso es lo que destruye la democracia. Es que a nadie se le ocurre. Pero no es censura. No, es como no permitir que se mienta, no es censura. O sea, no es... Escucha, Marta, si tú vas a un colegio
colegio y hay un profesor que le dice a los niños que todas las niñas son unas putas por llevar minifalda, decir que ese profesor a la calle no es censura, es protección democrática, es autodefensa democrática. No se puede permitir, Marta, yo no te interrumpo ni una vez. Lo que no se puede permitir es que en horario de máxima audiencia, con licencias que son públicas, haya mentirosos y machistas profesionales, que es lo que está pasando en este país. Y con acuerdos parlamentarios se puede proteger. O sea, es como, no podemos estar hablando de que hay que prohibir las redes sociales por debajo de los 16, que eso, por desgracia, no lo puede hacer el gobierno. Lo que puede hacer es poner impuestos a todas estas empresas, pero lo que sí podemos hacer en el Parlamento es una ley que impida a los mentirosos profesionales y a los machistas profesionales estar en horario de máxima audiencia. Pablo, la clave de lo que dice Pablo, yo creo que sí se miente. Yo he conocido grandes comunicadores que no eran periodistas de título, pero eran grandes comunicadores. Sí, el problema es cuando se miente. Cuando se miente. Incluso periodistas con título también. Exacto. Dicho esto, claro, a mí me parece especialmente llamativo el hecho de que también el Partido Popular, aprovechando esto de Iker Jiménez, Esther Muñoz, ha escrito, los lamebotas comprados y pagados que se pasean por Radio Televisión Española. No, ¿a quién se refiere? Igual lo dice por ella cuando algún día se ha paseado. Los lamebotas comprados y pagados que se pasean por Radio Televisión Española. Es decir, aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para arrearle a Televisión Española. Si quiere que se meta con Pedro Sánchez, pero con Televisión Española. Claro. Pero que venía por ahí María Molero, que ha escrito la portavoz del Partido Popular en el Congreso, que nos llama a los de Televisión Española comprados y pagados. Que se Vamos a verlo, Jesús, porque efectivamente, como dices, la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, ha defendido al presentador, a Iker Jiménez, pero arremetiendo contra Televisión Española, contra esta casa. Ha dicho con ese mensaje en sus redes que están viendo: para mí es un orgullo, dice, ser citada junto a otros compañeros y profesionales como Iker Jiménez. Y sigue Esther Muñoz: todo lo que sea estar enfrente de este autócrata con ínfulas es el sitio correcto, refiriéndose al presidente. Y termina Esther Muñoz diciendo: a él le parecen más útiles y profesionales los lamebotas comprados y pagados que se pasean por Radio Televisión Española. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ernesto, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Oye, Ernesto, pero ¿cómo está la cosa? Habrá que ponerse a buen recaudo, porque ya dicen que quieren incluso poner bomba atómica. Te voy a preguntar enseguida por eso, Ernesto, pero antes de nada, el presidente del gobierno hablando de Iker Jiménez en sede parlamentaria, y esto pues ha dado también su motivo para el debate. El presidente lo relacionaba con los bulos y decía que también hay dirigentes del Partido Popular que hacen seguidismo de esto. ¿Qué te parece, Ernesto? Buenas tardes. Me parece bien. Me parece bien que toda denuncia de una manipulación y una desinformación, que es una corriente que estamos viviendo de manera decisiva, a mí me parece que la desinformación y la manipulación forma parte de la lucha política esencial hoy. Me parece bien que se denuncie y que se denuncie de manera sistemática. No tengo ninguna objeción a ello y lo digo desde el punto de vista del lamebotas. Me siento aludido. Lo que pasa es que hay quien diría, José Trigueros, que está viendo quien dice, el presidente ha señalado a comunicadores como Iker Jiménez. ¿Qué te parece, Pepe Trigueros? Y pregunto a Pepe y a Ernesto, pues, lo que decía el presidente sobre Iker Jiménez y los que lanzan bulos, decía el presidente. Yo tengo que decir, Trigueros, Ernesto. Sí, yo tengo que decir que sí que he estado en los programas de Iker Jiménez, igual que estoy aquí en Malas Lenguas, y a mí nunca jamás me ha dicho de una cosa de otra. Yo he ido a hablar, digamos, de cosas técnicas. Ahora estuve con el tema de los trenes, estuve también en la Dana de Valencia, diciendo lo que técnicamente desde la Asociación de Ingenieros de Caminos pensábamos, y aquí estoy porque me habéis invitado y estoy aprendiendo en esta mesa política. Pero nunca he tenido ninguna traba en decir esto, y yo en los programas que yo he estado en dos solamente, en Iker Jiménez, no vi ninguna mentira, por lo menos que yo a priori conociera. Y los tertulianos que están yendo ahora, yo he visto alguna vez algún programa, hablan como se habla en esta mesa, con criterio propio. Otra cosa es el matiz en el que Iker Jiménez cuente o presente la noticia, ¿no? O sea, con lo cual yo estoy muy a gusto, no me siento, no me siento no sé qué. Gloria acaba de pegar un respingo cuando lo has comparado con los colaboradores de Iker Jiménez. ¿Por qué, Gloria? No, yo estoy diciendo, no, pero que no sé qué le pasa a Gloria, que se ha sentido. Pero yo no estoy colaborando, yo estoy diciendo con la independencia, con la independencia de ir. El presidente del gobierno de Iker Jiménez, tranquilo que a ti no te voy a juzgar, faltaría más, vale. Ir donde consideres. Pero es que, como han dicho los colaboradores y los de Malas Lenguas, que Gloria por alusiones pedía la palabra ¿por qué? Y voy a Ernesto, a ver.
porque es un programa con ese matiz esotérico que decía Pablo, y a partir de ahí lo único que intentan es deformar la realidad. O sea, una cosa es que en un momento determinado hablen de un tema, pero los colaboradores habituales se dedican a si la mujer de Pedro Sánchez, si el hermano de Pedro Sánchez, si todo eso envuelto en el bulo, además, del caos de esta España no funciona. Y ahora les voy a contar yo lo que ustedes no saben aún de la corrupción de este país. Es decir, es un programa absolutamente detestable desde el punto de vista de la rigurosidad. Cuando yo he ido, he sido riguroso en mis apreciaciones y no me ha puesto ninguna cortapisa. Yo no hablo de ti, No, hablo pero del yo te digo que yo estaba en ese programa. Aquí hay un debate que es, si se señala, quería preguntarle a Ernesto de Kaiser, el debate, decía Trigueros, no, yo voy, el debate sí señalará a comunicadores, lo que ha hecho el presidente del gobierno, decía Trigueros que, bueno, pues que también viene aquí, que también aquí hay colaboradores y que a él le llaman allí. Kaiser, Ernesto. Yo creo que hay un problema que es el siguiente, no es la perspectiva individual de una persona que puede participar, como nuestro compañero Trigueros, que lo que él dice pues es lo que refleja su posición personal en ese programa. Lo que me da la impresión es que el presidente lo que quiere denunciar es la tendencia general del programa a presentar una realidad que no se corresponde con la realidad. Que luego un tertuliano, un participante, un invitado, pues no tenga ningún tipo de restricción de su libertad de expresión, eso no es contradictorio con el contexto general del programa. Puede ser perfectamente el señor Trigueros utilizado, sin que él lo sepa, por supuesto, a los efectos de presentar el programa como un programa que contempla todas las opiniones. Yo creo que lo que hay que analizar es el conjunto del programa y hacia dónde apunta el programa. De la misma manera que habría que apuntar en relación a otros programas el mismo contexto. A mí me da la impresión de que este programa es un programa que está orientado claramente en una dirección y es a presentar una realidad que no es la realidad. Ernesto, te pido un titular sobre lo siguiente. Vamos a contrarreloj, pero oye, que han dicho que Figaredo... Cuidado con los bulos, incluso aunque lo puedan emitir en supuestas cadenas serias. A mí me ha hecho mucha gracia verle a Iker Jiménez, que él básicamente vive de contar bulos, supercherías, conspiranoias, decir que tiene un colaborador que le ha fallado. Pues igual es la única verdad que hemos visto en todo ese programa, en sus tiempos de programa, es un tío tirándose al barro. Igual es lo más cercano a la realidad que ha contado Iker Jiménez en su vida periodística. Los generadores de bulos, alimentando la angustia de familiares y de amigos que tienen desaparecidos. Hay 700 tickets de entrada pero no de salida. Hay 700 vehículos, con familias, con gente, con niños. Repito, 700. 700 muertos en un punto, en el centro comercial. Eso no hay Cristo que lo tape. Bueno, pues mentira y bien grande, porque no es gratuito y no hay tickets, que es lo que quería decir. No hay tickets y la policía local además nos lo ha confirmado. Un comportamiento que desde luego no ha gustado nada y así lo ha querido demostrar el director del programa en el que aparece, Iker Jiménez. No sabíamos esto, esta gilipollez pues manche y me genera hasta mal cuerpo. Desde luego, la medida absolutamente directa y recalcitrante de decir, oye, yo no puedo contar contigo, tío, me has fallado. Claro, son unos pachas como la culpa de un pino, porque además se les ve la patita en cuanto asoman. Su programa de cabecera se llamaba Cuarto Milenio, que sigue en la actualidad y que nació como un programa donde teóricamente se trataban cuestiones como conspiraciones, parapsicología, y se mezclaban con historia, con aparentes cuestiones como de arquitectura, arqueología, criminología, apariciones de ovnis, psicofonías, misterios arqueológicos, expedientes militares ocultos, y por ahí, bueno, pues iba desfilando tertulianos y colaboradores de diferentes perfiles, digamos, aparentemente profesionales, ¿no? Jiménez siempre intentó darle como una pátina de cientifismo al programa y trataba de invitar a expertos, entre comillas, como forenses, psiquiatras, historiadores, militares, para dotar de credibilidad a esos temas. Hablo masculino genérico todo el rato, no por capricho, sino porque las mujeres en general brillan por su ausencia, salvo alguna minoría puntual, salvo la excepción de Carmen Porter, que codirige y copresenta junto a Jiménez el programa desde sus inicios. Luego os cuento algo más de ella.
El hecho es que, a partir especialmente de la pandemia en 2020, la línea editorial de Jiménez, que podía parecer inofensiva, o bueno, en esa línea entre el entretenimiento y la ciencia ficción, cada vez tiene una voluntad más informativa. Jiménez aspira a convertirse en el gran periodista valiente, el que se atreve a contar las verdades, el que destapa los hilos invisibles del poder, y a Mediaset pues le parece fenomenal. Claro, y así, además de Cuarto Milenio, en 2020, en plena pandemia, nace Horizonte, que es un segundo formato en el que deja un poco de lado la parapsicología y el misterio, y lo que aborda ya es actualidad y política pura y dura. Y sus colaboradores van tomando un perfil cada vez más extremo, ¿no? Más claro. Jiménez recoge a muchos creadores de contenido, youtubers, como hemos comentado en el editorial, analistas, que se supone que son tíos independientes, críticos, anti-establishment, rebeldes. Pero que casualmente todos ellos terminan cojeando del mismo pie, ¿verdad? Casualidad, casualidad, ¿Qué culpa tendrán ellos en 4 y en Cuarto Milenio y en Horizonte si los rojos y las feminazis no quieren ir a su programa, como se quejaba Iker a menudo?